La institución Centro Cristiano Gracia y Verdad presenta al ministro cristiano Müller Armindo Emilio. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda Pedro 1:19. Apocalipsis registra un versículo final, el capítulo 22, versículo 12, cuando el Mesías Jesús decía por medio de su ángel a Juan: «He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra». Esa palabra «he aquí yo vengo pronto», la advertencia ya hace 2000 años, y Dios desafió a sus seguidores, a los que le quieren esperar, diciendo allí en el 14: «Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad». Y tenemos para eso por lo menos 5 señales que se van aproximando y ya cumpliéndose prácticamente, mostrando el regreso de Cristo para venir a buscar a quienes lo aman o aman su venida y lo esperan. En primer lugar, cuando Jesús decía allí en San Mateo capítulo 24, 32, «De la higuera aprended la parábola, cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas». Y añade una frase: «De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca». La palabra «esa generación» no podría ser entonces los que vivían en ese tiempo de Jesús, pasó 2000 años. Más bien se refería a los de la raza o familia de Jacob, eso es, de Israel, que iba a permanecer por la promesa de Dios que un día iban a ser cabeza y no cola y gobernar el mundo. Y esa promesa continúa y se comenzó a cumplir cuando se lee allí que de la higuera debemos aprender. ¿Cuál es la higuera? Es Israel mismo, que 2000 años estaba esparcido lejos de su tierra, ya no eran nación. Sin embargo, Dios los preservó en todo el mundo. Y hoy, a partir del 14 de mayo de 1948, se formó una nación. Y esa es una señal de los últimos tiempos. Segundo lugar, las pestilencias y guerras y los falsos cristos. En San Mateo 24, del versículo 4 al 11, Jesús advirtió severamente de tener cuidado de que van a decir: «He aquí o he allí está el Cristo, o vino o está por venir». Durante esos últimos tiempos aparecieron muchos Cristos y falsos profetas, falsos apóstoles, como dice Apocalipsis 2:2. Pero sin embargo, es solamente una señal que estamos cerca de su regreso en busca de su iglesia. Las muchas pestilencias, a pesar de que las últimas
son más inventadas y provocadas por el hombre, no obstante, indica ya el final, el último tiempo que Jesús regresa a buscar su iglesia. Las guerras y rumores de guerras que se están desatando en ese tiempo, que es solo principio de dolores. ¿Por qué? Porque no es el final de las guerras. Después que Jesús levanta su iglesia, entonces aparecerá el anticristo para calmar esas guerras y hacer pacto con Israel para que ellos puedan tener paz y construir su templo. Y para luego, terminando en 3 años y medio, Él se sienta dentro del templo y se proclame Dios único. Y ahí comienza el final de la gran tribulación. Pero ahora es solamente una señal que Cristo viene a buscar su iglesia. Y en tercer lugar, el tiempo va a ser como el tiempo de Noé. El versículo 36 del capítulo 24 de San Mateo comienza a decir: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y ya lo dice en San Judas, en el capítulo 1, versículo 7, también apuntando como en el tiempo de Sodoma y Gomorra. ¿Qué es lo que identificaba esto? El libertinaje del pecado, de los vicios y de que la así llamada democracia entre los políticos y naciones para vivir libremente en una corrupción y degeneración en el mundo. En cuarto lugar, el Evangelio debe y es predicado en todo el mundo. Capítulo 24, versículo 14, ya comenzando del 12, dice: y por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos, se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y por supuesto de que hoy, como nunca antes, hay los medios por internet que llega a todos los rincones del mundo y las predicaciones del evangelio se están realizando. Y en quinto lugar, la apostasía. Yo hablo con personas que dicen: bueno, una vez que aceptó a Cristo y nació de nuevo, no hay más peligro de perdición, no pierde la salvación. Y cuando usted le habla de apostasía, dice: no, estos son la gente que no ha nacido de nuevo. Pero la salvación es por fe, y Pablo dice en 2 Corintios 5:7, por fe andamos y no por vista. Tampoco es por sentimiento. Las manifestaciones del gozo y de la paz vienen por el creer en la esperanza que abrigamos en Cristo Jesús y en sus promesas. La apostasía, ahí dice en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y si usted mira en esto hoy, yo estoy observando en la internet un libertinaje, una corrupción, una apostasía de fe, y viven torcidos en este mundo, en pecado y corrupción, alejados de Dios. Entonces, la apostasía es abandonar el origen de la fe verdadera. Y esas son las señales que está próximo la venida del Señor. ¿Qué es lo que es nuestro deber con nuestra familia y nuestras vidas? En primer lugar,
después de conocer al Señor, alimentarse todos los días con la base principal de la palabra de fe. San Judas capítulo 1 versículos 3 dice: debemos ardientemente contender por la fe que un día nos fue encomendada. Y eso debemos también anunciar, arrancando desde nuestra casa, instruyendo a los niños, implantándole la fe en el único Salvador del mundo. Y esto hace de que la vida desde la niñez tiene una moral sana. Yo le decía a alguien que en la iglesia no es un jardín infante, en los cultos no es un corredero de niños. Hay que tener orden dentro del templo porque es culto a Dios. Entonces me citó: dejad los niños venir a mí. Y la Biblia dice: para dejar los niños venir a mí, ya arrancando en Génesis capítulo 18 del 17 al 19, que dijo Dios: ¿cómo voy a ocultarle a Abraham lo que ha de venir si yo sé que él está instruyendo a los hijos y los hijos de sus hijos el camino de Dios? Y allí en Deuteronomios capítulo 6 del 6 al 9 aclara nuevamente que debe escribirse a los postes de la casa la palabra de Dios para que los niños sean instruidos. Proverbios capítulo 22, 6 dice: instruya al niño en el camino de Dios para que cuando sea grande no se aparta de él. Y por ende Efesios capítulo 6 del 1 al 4 nos indica el orden de padre y madre y de niños, un hogar cristiano que vive en una moral sana. Ese es nuestro deber y comienza de la casa y dentro del templo, porque si yo le dejo hacer lo que quiero en mi casa, lo mismo dejo hacerle lo que quiere en el templo, esto lo va a hacer afuera en el mundo, sin temor ni reverencia, no respeta al padre, ni a la madre, ni al pastor, ni la palabra de Dios, ni los cultos, ni al Espíritu Santo, y por lo tanto aprende a ser ya muerto de la conciencia que le da todo lo mismo, y luego nos admiramos de la corrupción que hay en el mundo. Hijos de cristianos, hijas de cristianos, en una tremenda corrupción. Las señales están dadas y Cristo viene a buscar su iglesia.